metabolismo de calcio y fósforo. Entonces queda ya el último tema, que es la síntesis de hormonas sexuales. Estamos literalmente, solo déjenme revisar, en la última cuestión, última revisada esto. Cool. Ok, magnífico. De alguna manera ya, sea como sea, terminamos el curso de fisiología, a pesar de todos los intentos de Paola por hacerlo más largo, pero luego hemos llegado a llegar al final. Ay, doctor, no se haga que me va a extrañar. El problema de que te voy a extrañar es que es eso, la amenaza latente de que me vayas a caer en fisiopato. De que vas a estar en fisiopato. Que yo sé que si aparezco en una sección, vos vas a ser la primera que se va a apuntar solo para estarme ahí, mira. Sería molestada en vivo, doctor. Ah, sí, en vivo. En vivo. Soy capaz de causar otra pandemia para regresar a virtual. Porque vos molestando en vivo ha de ser incluso más grave que ahorita en in vitro. Pero hay donas. Ventaja. Eso sí, es la única cosa que te va a salvar el pellejo. Las donas. Entonces, por cierto, ¿cómo se aquietó el otro relajo después del examen? ¿O sí, no me da que no sé? Ya terminamos todas las clases. Solo faltamos con sí. Bueno, que solo es hoy y el lunes. El martes, como decíamos, el martes es para que ustedes revisen, porque todavía puedo estar de 8 a 9 un rato, tal vez si hay alguna cuestión puntual. Porque yo sí a las 9 me iría a hacer ese maceteo que tengo programado para el martes en la mañana. Y de ahí el miércoles el examen en vivo, pero lo que nos queda realmente, ya los seminarios ya no hay estrés, ya están todos aprobados, y supongo que ustedes ya están ensayando las presentaciones, pero ya la idea es la siguiente. Yo voy a hacer lo posible para que el miércoles, aunque sea hasta tarde, tener los exámenes. El día jueves de las presentaciones, yo les voy a ir dando la nota para la revisión del examen para que así todo el mundo entre el jueves ya sepa, y solamente tiene que sumar sobre los 10 puntos de la presentación para ver su nota final. El que aprobó, y como te dije, hay gente que ya esencialmente está aprobada, ya sepa con cuánto se va de nota. Y aquel que tenga que ir a una reposición tiene así la idea de que tiene que revisar, porque si el miércoles el examen, jueves y viernes son las presentaciones, y las recuperaciones o reposiciones de nota baja son el día lunes, ¿ok? El día lunes 20. ¿Por qué? Porque me di cuenta de una cosa. Hay problemas con el sistema de calificaciones. Entonces, si yo pongo el 21, no vaya a ser que pase la trabazón de siempre entonces, porque el 21 todavía pudiera dar la revisión de el 22, perdón. 21 y 22, dar la revisión de los exámenes de reposición, que es una cosa que sí existe, y ajustar cualquier nota para garantizar que se vaya al sistema, porque ya el día 23 yo me desaparezco del planeta, para que no me pongan a hacer ninguna tontera ahí los de la universidad, ¿me entiendes? O sea que esta semana ya los días están calculados. Yes. Entonces el jueves iríamos a la tarde por la revisión. Sería jueves por la tarde. Para que hagan su revisión del cuarto examen.
porque así yo califico miércoles en la noche, pues en la mañana, pues son los seminarios, perdieron las revisiones, y por la tarde ya tipo 2 de la tarde o algo así, hacemos la revisión. Ya sabes, así como hicimos la vez pasada en la biblioteca cada quien hace su revisión. Incluso lo que voy a hacer es una cosa, este jueves, por primera y única vez, lo que voy a llevar son los 4 exámenes, porque hay gente que a estas alturas no se ha tomado el costo de ir a la revisión, entonces ahí pueden hacer la revisión. Eso sí, va a ser único y último día para hacerme cualquier pregunta sobre exámenes pasados. Ya después de eso yo los archivo, ya paso las notas, los archivo y ya quedan ahí, porque yo los guardo 6 meses, por alguna cuestión de que se confundiera una nota en registro y de ahí se descartan. ¿Ok? Entonces, jueves sería para hacer revisión de lo que hiciera falta. ¿Cabal? Y ahí de una vez ya tendría yo el cuadro de notas y solo listos para anunciar quiénes van a la ¿cómo se llama? Al examen de reposición, si es que, porque tendrían así el fin de semana y el examen de reposición es el lunes, este lunes que viene, 20, perdón, el siguiente lunes, el lunes 20, a la hora de la clase, porque ahí mismo yo voy a poner la revisión, voy a calificar y subir las notas, porque no hay tiempo para otra cosa, antes de que se nos cierre, para que no nos vaya a cerrar la ventana de subir notas a registro. ¿Okay? Y ya vos sabés que lo que va a pasar es que el martes y miércoles va a haber trabazón ahí, y porque el martes en la mañana yo tengo la mitad de la mañana ocupada porque es la graduación de este baboso. Es la grabación de este baboso de Emilio, el 21. No iba a ser ayer, doctor. No, es el día 21. Ayer lo que era, yo creí que iban a tener algo para decir, que miren, porque mañana, no, era, las escuelas lo hacen perder el tiempo. Una reunión de casi media hora solo para decir la fecha del examen, de la graduación y cómo tenían que ir vestidos. Y un montón, y la mayor parte de la reunión fue un montón de preguntas de padres ¿y ahora qué hago? Es que mi hijo todavía está en los exámenes de recuperación porque aplazó el examen del himno, aplazó cualquier cosa. ¿Y ahora cómo hacemos? Bueno, que vayan a su examen de recuperación. Y la directora básicamente le dijo, miren, aquí no se va a quedar nadie. De alguna manera vamos a hacer que pase, a menos que deliberadamente deliberadamente hagan tan mal trabajo que no haya manera de ayudarlos. Pero así estaba. Más o menos era la tónica de la reunión. Dice, se los vamos a tirar suavecito para que no se aplacen. Hay que vean en 10º grado cómo llegan, ¿va? Porque aparentemente como que la mitad iban a escuelita de verano. Este no, sabe que lo iba a hacer morir una muerte lenta y horrorosa si tenía yo que pagar escuela de verano. Y yo como eso sí, podría haber sido un montón de cosas, pero nunca fui a semejantes cosas. Yo pasaba mis clases, raspando a veces, pero las pasaba la primera. Bueno, no las pasaba raspando, solo español era que siempre pasaba con el mínimo. Y lo admito. ¿Vos cuál era la que? La tuya era física, ¿verdad, Paola? Tu sufrimiento era en física. ¿Sabe? La verdad es que la nota más baja que saqué en el colegio fue en religión, doctor. Bueno, pero esa yo no la cuento. Esa no la cuento, pero al fin y al cabo lo de religión, porque estabas en un colegio católico, yo no. Iba a un colegio que no era religioso y pues ahí se entiende. Es más, yo me pregunto cómo harían, porque puede por ejemplo, que tus padres sean católicos y van a los retiros y te pueden ayudar y participan, pero ¿cómo hace la gente, por ejemplo, que yo pongo a mi hijo en La Salle porque es un buen colegio, pero que yo soy, por ejemplo, evangélico, no tengo ningún conocimiento o ganas de ir a un retiro?
O mi caso, que no participo en ninguna cuestión de religión y que a mí no me preguntes nada de eso. Sí, alguna vez habré leído la Biblia, vaya, como un libro, en el sentido de que es un libro, pero de que me vaya a creer eso, no, como te digo. Lo único que me recuerdo de mi primera comunión era que me regalaron cosas bonitas a los 7 años, cosas que me llamaban la atención. Entonces, ¿cuánto sacaste? O sea, lo hacen firmar un contrato. O sea, usted firma un contrato al inicio, ¿verdad? Sí. Y ahí usted pone que su hijo tiene que participar en eso. Su hijo, no yo. Pero como sí, o sea, obviamente los padres no, doctor, pero sí los hijos. Pues obviamente, si es una escuela católica, se entiende que es sobreentendido que los hijos van a tener una clase de religión, que bueno, que es una clase, ¿verdad? Que es una clase donde cuentan esas cosas, ¿verdad? Y que por supuesto te van a calificar. ¿Con cuánto pasaste? Con el mínimo. No, o sea, no es que pero sí saqué 70 en religión, doctor. Pero eso no cuenta, pues es una cuestión que desde el punto de vista educativo es puramente opcional. Es hecho de la circunstancia de que estabas en un colegio católico, así como aquella gente que fue, qué sé yo, a los colegios evangélicos le metían religión evangélica. ¿Mm? O para ese efecto a la escuela de los árabes, bueno, no sé si ahí lo exige el padre, que por cierto es una gran persona, pero que ellos van a la misa ortodoxa. Y ese es raro. Mario estaba en la escuela, doctor. Mira, yo conozco al padre y es una gran persona y la escuela es bien tranquila y todo, pero es más, la gorda estuvo como 6 meses nada más en esa escuela, ¿ok? Mientras se adaptaba, venía de Copán para acá y entonces traslado mitad de año y bueno, estuvo como medio año, un año ahí antes de pasarla a La Salle. Y la verdad es que a mí me gustaba la escuela y lo único que, bueno, por diversas circunstancias diversas circunstancias le hace bajo enganche de mi mamá, terminó haciendo 7º y 8º en La Salle. En La Salle, pero sí yo vi la misa ortodoxa, digo desde afuera, pero obviamente yo no participo, y era una cosa súper extraña, porque yo no entendía si era en griego o en árabe una parte, otra parte en español, total que aquello es totalmente diferente, y entonces supongo yo que eso sería un problema, igual que por ejemplo, lo que yo no te criticaría, por ejemplo, si tuvieras malas notas en un idioma extranjero. Porque, vaya, que vas, por ejemplo, a una escuela bilingüe y en una escuela bilingüe a veces te dicen inglés, español, porque dice nominalmente que dan la clase de español, pero ya sabes que es de muy mala calidad. Y a veces te quieren meter un tercer idioma, alemán o francés, o en el caso de la escuela ahí, árabe. Mario, ¿hablas árabe? ¿Aprendiste árabe? Nada, dice. Mario dice unos exorcismos bien feos, doctor. Sí, doctor, se saben los exorcismos. Bueno, me los dice a mí, doctor. Señora, mira, tal vez le echaba un exorcismo. Se sabe como 5, doctor. Pues hubieran exorcizado. Y les dice, no, doctor, no funciona eso. No puso que venga el Papa. Ya con nosotros ya no funciona, doctor. Esa prueba de exorcismo, no, es como decir que a mí me funciona un exorcismo. Yo soy refractario a esas cosas. Yo exorcismos no me sé, pero me sé bastante de los encantamientos de Harry Potter. Vaya. De algo que sirve. Ahí sí ya estamos hablando, doctor. Es más, uno de estos días que me ocurra poner esos, ¿has visto eso que ahora están esos bombillos inteligentes? Vaya, que se conectan a tu Alexa y que vos podés utilizar el control de voz para encender y apagar las luces de la casa. Sí, va a decir Lumos máximo. Para decir Lumos Nox y apagar las luces, ¿sabes? O algo parecido.
Paola, imagínate vos hablar así con una varita diciendo lumos y se enciende la luz y todo el mundo se te queda viendo raro. No, doctor, esta Paula es mogul, no ha visto las películas. Tienes razón. Tienes razón. Me van a obligar a verlas ahorita en vacaciones. Sí, porque yo creo que vos para tus compañeros sos así como Hermione en primer año, que cómo molestaba a todos los demás. Definitivamente. Y Paola se queda Paola está en la luna porque no saben que la estamos hablando. Sí, doctor, no entiendo esa referencia. Solo sé que me están molestando. Bueno, lo importante es que te estamos molestando. Algo que no es raro, ¿verdad? Pero okay. Sí, es lo usual en esta clase, ¿ok? En la agenda, hoy vamos a ver tal cosa del tema. Hormonas sexuales masculinas, abajo, subtítulo, y molestar a Paola. Entonces veamos el tema, ¿ok? Esto es relativamente rápido. Hablamos el otro día de las vías de síntesis hormonales. Vámonos para atrás para que te ubiques. Permíteme un poquito. Y vimos que había una ruta común acá, de colesterol, y que decíamos que teníamos dos rutas acá. Una ruta que iba de un esteroide básico que era pregnenolona y que mediante esta ruta de la 17 alfa hidroxilasa a la 17-20 liasa íbamos a tener dehidroepiandrosterona y por acá a androstenediona. Estos son hormonas masculinas y que por esta ruta después íbamos a hacer conversión a testosterona. Empecemos por acá. Voy con la fisiología de la masculina porque es un poquito más simple, fíjate. A testosterona. Ok. Entonces, esta ruta de síntesis me va a generar, como te decía, la vía básica de las hormonas sexuales en general. También puedes hacerlo por esta otra ruta alternativa de la 17-hidroxiprogesterona. Y entonces, mira, tenés progesterona, tenés testosterona y, por supuesto, otra ruta que vamos a ver mañana, o el lunes, perdón, que nos lleve a la ruta de los estrógenos. Pero en general, la idea es que vas a empezar por la ruta de colesterol a pregnenolona para tener hormonas sexuales masculinas. Ahora, recordate de una cosa, como son muy parecidas bioquímicamente, o sea, o estructuralmente, los estrógenos, los andrógenos y el cortisol, todos tienen algún poquito de actividad en común, ¿ok? O sea, que no te extraña que a veces va a haber algo un poquito confuso que dice, pero si eso era función de uno o del otro. Ahora, entonces caigamos directamente a la idea del testículo como un órgano, otra vez, como muchas de estas glándulas, una glándula con un componente doble. Primero, un componente, si querés decirlo así, exócrino, celular, en el túbulo seminífero, y un componente de un intersticio sintetizador de hormonas. Entonces, básicamente tu estructura básica es así. Tenés dos componentes acá. Primero, el túbulo seminífero con su célula de Sertoli, que es el precursor de la espermatogenia. Y en el intersticio, cordones o agrupaciones de células de Leydig que se encargan de la síntesis hormonal. Tratemos brevemente la idea de la célula de Sertoli. Originalmente, estas células que vienen acá, como células germinales primordiales, fíjate que estas células que ya vienen, obviamente genéticamente programadas, en este caso son 46XY.
vienen, ¿te acordás del risco mesonéfrico, ¿va? De lo que después va a ser el conducto de Wolf? Penetran en el testículo, ¿ok? En el nacimiento están surgiendo y penetran hacia el testículo, donde se organizan durante la primera fase de la infancia hasta la pubertad, y me forman los túbulos. En los túbulos están presentes como espermatogonia o célula de Sertoli, esto es equivalente, y empiezan a multiplicarse bajo efecto hormonal, bajo efecto de la testosterona, para hacer primero una fase de mitosis, en la cual vas a tener un montón de espermatogonias proliferando, que es lo que tenemos acá, mira, en forma de mitosis, y se están convirtiendo de la célula de Sertoli en espermatogonia. En un plazo de unas 3 semanas y media, 25 días, van a proliferar y van a madurar de espermatogonias a espermatocitos primarios. Los espermatocitos primarios son una célula grande, ¿ok? Luego, van a pasar en plazo de 9 días por meiosis 1 para convertirse en un espermatocito secundario que empieza a desarrollar la cola y empieza a reducir sus organelos. Está haciendo síntesis de proteína. Está desarrollando tres cosas. 1, la cola. 2, la proteína contráctil del flagelo. Y 3, empezando a reducir, como te digo, solo está dejando las mitocondrias. Al plazo de unos 19 días, una tercera semana, pasa por meiosis 2, que esta, a diferencia del ovario, es simétrica. Por lo tanto, de cada espermatocito primario vas a sacar 4 espermátides o espermatocitos, 4 espermátides, que son la variante precursora del espermatozoide viable. Si te das cuenta, aquí está desarrollado, condensó todo el material genético en la cabeza, desarrolló el capuchón, ¿ok? El capuchón que protege la cabeza, y redujo se deshizo, de hecho, de todos los órganos menos los mitocondrias, para pasar por diferenciación al espermatozoide maduro en un proceso que toma 3 semanas. Resultado, todo el proceso acá toma 49, 25, 64 días para completar todas estas fases, desde la célula de Sertoli hasta el espermatozoide, que ahí dice maduro, pero maduro no quiere decir que esté listo. Ahora, aquí va a pasar por una segunda fase donde pasa la vesícula seminal y tiene que capacitarse, o sea, activarse para ser capaz de completar la fecundación, y este proceso toma de 5 a 7 días adicionales. Ahora, este proceso aquí y este proceso aquí de la célula Sertoli dependen de la presencia de hormonas, ¿ok? Dependen de la presencia de testosterona. Aun cuando tengas actividad de Sertoli en el túbulo seminífero, si no hay testosterona, no hay espermatogénesis, ¿ok? ¿Me vas siguiendo? Por lo tanto, una de las principales funciones que vas a tener acá de la síntesis hormonal va a ser mantener el estímulo hormonal para la espermatogénesis, o sea, acción número 1. Pero también los andrógenos tienen un montón de cambios sobre la diferenciación sexual secundaria y terciaria, ¿ok? De hecho, vamos a ver qué es lo que sucede. Partimos desde un principio biológico que es común a los vertebrados. En ausencia del estímulo hormonal correcto,
todos los embriones de vertebrado son hembras, ¿ok? Son niñas por defecto, o sea que por defecto son niñas, ¿ok? Ahora, ¿qué implica acá? Para hacer la espermatogénesis necesitas, antes de pasar a la diferenciación sexual secundaria, necesitas 3 hormonas para convertir esto en esto. Uno es testosterona, para estimular la proliferación de células de Sertoli. 2, para estimular la mitosis y meiosis que me convierte la espermatogonia en espermatozoide. Y 3, para completar la maduración y además estimular la producción de testosterona que mantiene el ciclo funcionando. ¿Cabal? Y todas estas están inhibidas por prolactina. ¿Ok? Cuando tenés un exceso de prolactina, por ejemplo, en un tumor de hipófisis, la espermatogénesis se reduce porque la prolactina en el varón también inhibe la producción de células reproductivas. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos este ciclo masculino caminando, una vez que durante la pubertad la secreción de LH y FSH incrementa, este ciclo empieza a caminar y la espermatogénesis persiste durante toda la vida. O sea, a partir de los 13 a 14 años, o sea, un poquito después del inicio de la pubertad, hasta una edad indefinida. O sea, primera diferencia con el ciclo femenino. Claro, como los niveles de FSH y LH y de testosterona bajan después de la quinta década de la vida, eso implica que la espermatogénesis sí disminuye después de los 50 años, pero no, ¿cómo se llama? No se termina del todo. O sea que después de los 50 la paternidad dicen que es un acto de fe, pero no es algo imposible. Ahora, necesitas esas 3 hormonas que te dije que son las primarias, pero hay 2 hormonas más que participan en la espermatogénesis. Una es la hormona del crecimiento. Si no tenés hormona del crecimiento, o si tus niveles son bajos, la producción de espermatozoides debido a que la incorporación de proteína baja, tu fertilidad disminuye. 2, necesitas una pequeña cantidad de estrógeno para completar la maduración del espermatozoide. Me vas a decir, ¿de dónde saco estrógenos? Vaya, por ejemplo, no sé, este que está aquí, que no tiene ninguna tendencia rara, ¿de dónde saca estrógenos? Por conversión en el hígado. Por conversión hepática. De hecho, más o menos el 80% de los estrógenos que vas a producir como varón vienen por conversión de testosterona en el hígado. El otro 20%, de hecho, es secretado por la misma célula de Leydig, ¿ok? Por el intersticio testicular. Vámonos de regreso al proceso. ¿Ok? Ahora, vámonos a la parte hormonal del asunto. Ahora, la testosterona es el principal producto de la célula de Leydig, de la célula intersticial. Pero de hecho hay 3 andrógenos que tienen efecto biológico. Testosterona, que es el principal, dihidrotestosterona y androstenediona. Ahora, lo importante es que la dihidrotestosterona, a pesar de que hay menos cantidad, tiene más actividad, ¿ok? Tiene más actividad androgénica, o sea, tiene más capacidad para generar las características sexuales secundarias y terciarias. Ahora, íbamos a este punto, lo había dejado interrumpido. Vos tenés 3
tipos de características o 3 tipos de diferenciación sexual: primaria, secundaria y terciaria. La primaria está genéticamente determinada. O sea, en circunstancias normales, o sos 46XX o 46XY, varón o hembra. Pero por una de esas cuestiones de la biología, como te digo, de la biología de los vertebrados, el hecho de que seas genéticamente un varón solamente es uno de los puntos. Bajo el efecto, bajo una situación de defecto, perdón, todos los embriones son femeninos en fenotipo, o sea, su diferenciación sexual fenotípica secundaria, a menos que tengan el estímulo hormonal apropiado. ¿Okay? O sea que necesitas testosterona como una señal para hacer que el conducto de Müller se degenere y que el conducto de Wolff empiece a madurar y se convierta en tu aparato reproductor masculino. Por lo tanto, tendrías la situación que era lo que estábamos diciendo en el otro día cuando hablaba de insensibilidad congénita a los andrógenos, que son varones, ¿no? ¿Terminaste de leer el trabajo, Paola? Ese sí lo terminé. Lo mandé al grupo, de hecho. Sí, lo vi. Entonces, mira, esa es tu situación típica. Esa es tu situación típica. Es un varón, pero como no recibió o no fue capaz de detectar la señal bioquímica que te convertía el androgen genital a una versión masculina, porque sencillamente tiene un defecto en el receptor de andrógenos o un defecto en las enzimas que te convierten progesterona y pregnenolona a testosterona, sencillamente nunca recibieron el memo y se tenían que desarrollar como algo y se desarrollan como mujeres, ¿ok? Con las características básicas de una persona del sexo femenino. Sin embargo, no tienen útero ni vagina porque tampoco producían estrógenos para favorecer el desarrollo de los genitales internos. Por lo tanto, son un estado en el cual realmente tuvieron una diferenciación incompleta y como había que diferenciarlos en algo, se fueron hacia femenino. Ese es un punto básico. Ese es un punto básico que era una estrategia para la supervivencia, ¿ok? En los vertebrados. Una estrategia muy básica. Los invertebrados casi todos tenían una situación en la cual había hermafroditismo, pero los vertebrados hermafroditas realmente eso solo se ve en los peces, ¿va? Le hace Buscando a Nemo. Esa te la conté alguna vez, ¿va? Como Buscando a Nemo es una película clásica. Doctor, nos arruinó la película en neuro, doctor. Y la infancia. Te destruye la infancia. Ok. Y luego, obviamente que eso funcionaban los peces, pero ya vertebrados terrestres, lo que tenías era una situación en la cual, en ausencia de andrógenos, por ejemplo, en una situación de estrés ambiental, bloqueabas la producción de andrógenos y entonces tenías esos mecanismos llamados partenogénesis. También lo mencionamos, creo. ¿No? Ese no me suena, doctor. Bueno, te lo voy a hacer brevemente para que veas cuál es el efecto de la necesidad del andrógeno. En algunas especies, por ejemplo en los reptiles, en las tortugas, la determinación del sexo de las crías es mediado por un mecanismo diferente, o sea, es determinación del sexo basada en la temperatura, por ejemplo. Ahora vos venís y tenés tus tortugas
tus tortugas esas marinas, por ejemplo, van a desovar al mar. O las lagartijas, para ponerte algo más cercano. Normalmente vos determinas el sexo porque tienen ambos genes para producir tanto andrógenos como estrógenos. Pero la determinación de cuál gen se activa depende de una enzima que se activa a cierta temperatura. Entonces estas especies, por ejemplo, entierran sus huevos, así como las tortugas, y esperan que la temperatura del suelo, que es generalmente dentro de un rango ideal, buscan un ambiente apropiado, y entonces hacen que esta enzima se active. Cuando se activa la enzima, hace que una proporción de los huevos nazcan machos y otros nacen hembras, ¿ok? A una proporción determinada, generalmente predominio de machos sobre hembras, por una cuestión de competencia ahí. Entonces tenés uno o el otro, pero bajo situaciones de estrés ambiental o de cambio de clima o de déficit de recursos, la enzima no se activa y todas las tortuguitas salen hembras. Ahora, estas hembras dicen, ¿cómo si solo tenés hembras se aísla con la reproducción? Y entonces estas hembras son capaces de poner huevos sin necesidad de haber sido fertilizados, sino que solo hacen la mitad de la meiosis, y entonces tenés un huevo que tiene un complemento completo de cromosomas, pero ese complemento es obviamente copia del de la madre. Son lo que están poniendo huevos que son clones de la madre, ¿ok? Y que por lo tanto son hembras, a menos que las condiciones ambientales mejoren y algunas sí se conviertan en machos, ¿ok? Cuando la situación esté más favorable. Por lo tanto, sí pueden tener varias generaciones de hembras que pueden poner sus huevos y ser fértiles sin necesidad de ser fertilizadas por un macho. Eso es lo que se llama partenogénesis, ¿ok? Partenogénesis, que en griego quiere decir nacimiento virgen. Literalmente es una inmaculada concepción. Ahora, el problema es que eso no es el mecanismo de reproducción por defecto, porque necesariamente la reproducción sexual apareció como un mecanismo para hacer recombinación genética y de alguna manera diluirle el chance de que se introdujeran errores en el genoma, ¿ya? Si, por ejemplo, uno de tus padres te hubiera heredado un gen defectuoso, las probabilidades sean que tu otro padre, o que tu padre o tu madre, te heredaran una copia buena y tenés una copia buena, ¿ok? Pero si yo tengo un gen defectuoso y me reproduzco asexualmente, le estoy pasando la copia del gen defectuoso a la siguiente generación. Y además, como una copia nunca es tan buena como el original, empiezas a acumular errores genéticos. Esa es una de las situaciones que dicen que fue parte de la razón por la cual los dinosaurios se extinguieron. Nunca hablamos de la hipótesis del paraíso gay, en términos de la extinción de los dinosaurios. Sí, sí hablamos, doctor. Y bueno, también hablo de Bob Esponja. O Esponja. Ajá. Y mejor ni hablemos de Spider-Man. ¿Por qué Spider-Man? Si Spider-Man fuera científicamente correcto, ¿sabes de dónde le saldría la telaraña? Otra película arruinada. Ya que estamos, en las arañas, las glándulas productoras de seda están al final del abdomen, justo arriba de la cloaca. O sea que si Spider-Man no tiraría su telaraña así, sino que sacaría el traserito y... ¿Qué te parece? Ok. A veces no se ocupa ser científicamente exacto, doctor. Es más, las arañas tienen su órgano reproductor es interesante. Durante la fertilización,
la araña macho, el órgano reproductor o el receptáculo de esperma, es desprendible, fertiliza a la araña, hembra, y desprende el receptáculo. Generalmente la araña macho muere después del acto reproductor, pero deposita el receptáculo que tiene eso de los espermas de la araña, que pueden sobrevivir durante varias semanas. Si la araña hembra lo utiliza selectivamente para ir poniendo huevos a lo largo de una temporada hasta que se agotan, y entonces busca otra araña macho. O sea que la noche de bodas del hombre araña iba a ser un poco triste, porque en primer lugar se le iba a caer y en segundo lugar se iba a morir inmediatamente después. O sea que como que la película iba a tomar un tono de tragedia. Tercero, las arañas practican el canibalismo, particularmente de las fuentes más, o las arañas más viejas. Las jóvenes a veces las cazan y las comen porque es una buena fuente de proteína. O sea que el hombre araña iba a cocinar a la tía May. Doctor, deje la película así como está. Déjela así. Te das cuenta que te han mentido toda tu infancia. A veces es mejor ocultar esas cosas, doctor. Ok, entonces mejor ni empecemos con Top Gun. Hoy quiero ir a ver la nueva, para ir a reírme un poco, ir a ver cuántos horrores encuentro en esa película. Es más, fíjate que por ahí en mi feed de YouTube tengo varias, reviews o críticas de la película, pero no hechas por críticas de cine, sino hechas por pilotos de la naval americana. Pero no las he querido ver para no arruinarme. Quiero ir a reírme yo por mi propia cuenta, no escuchar todas las críticas que le hacen los aviadores de verdad a esa película. La primera estaba plagada de errores. Ahora quiero ver la segunda, que tantos más le agregaron. Aparte del hecho de que Maverick tendría que tener 20 años de estar volando, pero en un escritorio. Ya está demasiado viejo para estar activo. Pero bueno, vamos a ver cuánto puedo hacerle burla a Hollywood hoy. Doctora, ¿viste Sully? ¿Cuál? Sully, la del piloto que aterrizó en el Hudson. Pero esa está correcta. Sullenberger era el asesor de esa película. Y sí es correcta, porque yo vi también vi después una entrevista con él donde explicaba todo el procedimiento, y sí, la verdad, tuvo bastante suerte, pero así como está en la película es correcto, ¿ok? Y a él sí, la FAA al principio lo acusó porque dijo, bueno, realmente no podía aterrizar en ningún aeropuerto, porque esa maniobra de aterrizar en el río, primera vez que alguien lograba hacerlo con éxito, pero todo el mundo, cuando el tipo dijo que vamos a caer al río, todo el mundo se imaginaba lo que hasta ese momento hubiera sido una enorme matazón. Corrijo, era el segundo, porque sí hubo un antecedente de acuatizar un avión y salvar a todos los pasajeros, pero eso fue sobre el Pacífico en 1958, el vuelo 7 de Pan American, que lograron aterrizar un avión grandote de hélice, un Boeing 377, en el mar, pero era planificado, ¿ok? Habían tenido una falla con un motor y tuvieron que esperar hasta que amaneciera para planchar el avión en el agua, y salvaron a todos. Fue la única vez. Y Sully, con un avión grande de jet, pero es que un jet es la peor cosa que vos podés tener para plantarte en el agua, porque cuando vos caigas, esas dos turbinas grandotas que tenés bajo el agua, generalmente lo que va a pasar es que van a actuar como freno y te vuelcan, y si te intentan volcar, el avión se quiebra y matas a un montón de gente. Entonces la FAA con razón estaba cuestionando que si era una buena idea haber metido ese avión al río,
La verdad es que después lo probaron y probaron en simulador y se dieron cuenta que realmente era la única opción. No tenía otra. Y si hubiera intentado regresar al aeropuerto, sencillamente se iba a estrellar contra todos los edificios de Manhattan. Va a ser una matazón horrenda. Entonces, al final la película es correcta. Es correcta en que lo cuestionaron y él demostró y todo el mundo que lo intentó, o sea, es aquello que voy a aterrizar en el aeropuerto y que prueban en el simulador primero y dicen, no, pero si yo pude aterrizar. Sí, pero sabiendo lo que te iba a pasar, ya iban preparados. O sea, cuando sintieron que se apagaron los motores, ya hicieron todo y tenían solo como 3 segundos de margen. En la vida real vos no tenés ese margen. Primero tenés que analizar qué pasó. Toma unos 10, 15 segundos y en 10, 15 segundos ya se te cierra la ventana para aterrizar con seguridad. De hecho, ahora enseñan el caso ese de Sully como parte del entrenamiento de qué hacer en una situación de esas. O sea, es una de las situaciones más feas que hay. Falla doble de motor en el despegue. Generalmente está en la lista de cosas de las cuales no querés que te pasen y de cosas que es muy difícil que salga todo el mundo ileso. Por suerte es rarísimo. Pero incluso en el curso de aviación eso te lo recalcan y te lo dicen, ¿qué vas a hacer si se te apaga el o los motores justo después de salir de la pista porque estás en la situación más vulnerable para sonarte un trancazo? Pero trancazo bien sonado, ¿eh? Y la primera cosa que te dicen, nunca intentes regresar al aeropuerto. Si saliste, se te apagó el motor, no intentes regresar, porque ahí invariablemente te la vas a comprar. Busca para adelante, cualquier cancha de fútbol, campo, potrero, lo que haya, que esté adelante de vos, no detrás de vos, porque si querés dar la vuelta, te matás dando la vuelta. Yo creo que ya pasó aquí, ya pasó aquí 1 o 2 veces. Quisieron regresar y se estrellaron. Con aviones chiquitos, pero es lo mismo. Bueno, pero volviendo a lo de la diferenciación con la testosterona. Entonces, lo que te decía era que, dado que el primer estímulo para hacer diferenciación a varón es la presencia de testosterona durante el periodo embrionario, o sea que lo primero que va a suceder una vez que hiciste diferenciación sexual primaria, bueno, al momento de la concepción, es que el embrión empieza, de acuerdo a su protocolo ya establecido genéticamente, a fabricar testosterona. Y la testosterona lo primero que te hace es diferenciarte el anclaje genital para regresar el conducto de Müller y fabricar el conducto de Wolff y empezar la diferenciación sexual secundaria, que es, o sea, el fenotipo. Aquí tenés la idea, mira. Tenés la célula de Leydig formando estos en los espacios entre los túbulos y suficientes vasos sanguíneos para mantener la, ¿cómo se llama? Para mantener la secreción hormonal. Ahora, al principio, durante esta secreción de testosterona, que va a ser el primero, va a tener lo que llamamos una respuesta bifásica. Durante la fase embrionaria, tenés producción de testosterona, pero de ahí, durante toda la niñez, la producción de testosterona prácticamente cesa, ¿ok? O sea, no tenés secreción significativa de testosterona durante la niñez hasta el inicio de la pubertad, donde los niveles de testosterona se disparan y luego descienden durante la adolescencia un poco, para luego caer a un nivel basal y constante durante la edad adulta.
fíjate, tenés dos picos de secreción de testosterona. La primera en la fase embrionaria para desarrollar las características sexuales masculinas, y luego durante la pubertad, pues por razones obvias, para primero arrancar la espermatogénesis y dos, hacer la diferenciación sexual de las características terciarias, o sea, crecimiento genital, desarrollo muscular, aumento de masa, ¿okay? Y veremos que tiene que ver la testosterona acá en la captación y acúmulo de proteína, desarrollo del vello, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, veamos. Tenés, por lo tanto, dos hormonas que son activas o significativas. La primera es obviamente la testosterona cruda. Y luego su variante dihidro, como con estos dos hidrógenos extra, esta es más activa, es igual que la T3, más activa, pero menor cantidad. ¿Ok? ¿Leíste, Paola, acerca de ese caso en la Dominicana, por ejemplo, donde los niños, donde tenés esos estados de intersexo que se masculinizan, por así decirlo, durante la pubertad, los famosos Web12? Ayer que estaba repasando ese tema, lo volví a leer y ya lo busqué. Y hay como un documental, de hecho, o sea, obviamente no me puse a verlo, pero la BBC hizo un documental. Ok, en ellos sucede que tienen un defecto de la conversión de testosterona. Durante la infancia y durante el periodo embrionario, el diferenciador sexual principal es la testosterona. Pero ellos que tienen una deficiencia, ¿ok? Un defecto enzimático, no producen testosterona. Por lo tanto, no producen suficiente y por lo tanto tienden a desarrollarse como hembras. Pero al inicio de la pubertad, una ruta alterna te convierte dihidrotestosterona y ellos tienen receptores para dihidro. Por lo tanto, a los 12 años, la secreción aumentada de dihidrotestosterona completa la maduración o la diferenciación sexual que no completaron en la infancia. Por eso es que dicen 12, porque a la edad de la pubertad, a los 12, es que empiezan a desarrollarse como varones. Y como la dihidrotestosterona que producen en la edad adulta es suficiente para mantener funcionando a la célula de Sertoli, son fértiles, cosa rara, porque la mayoría de trastornos de la diferenciación sexual no son fértiles. Ellos son un caso excepcional y por lo tanto la anomalía se ha ido persistiendo y tenés esa población. Si viste, la vez es un lugar en las montañas donde casi todo el mundo es primo, ¿va? Y que por lo tanto han seleccionado por un defecto enzimático que afortunadamente no es mortal. ¿Ok? Ahora, también tenés otra situación. La testosterona puede convertirse periféricamente en dihidro. ¿Ok? En algunos glándulas, en particular en la próstata, te convierte testosterona a su variante de dihidro, y en el hígado y de hecho en tejido periférico, en algunos tejidos periféricos, más particularmente en se me olvida dónde más, pero bueno, próstata e hígado te convierten la testosterona a dihidro. Ahora, ¿qué hago con la testosterona? Una vez que se unió al receptor y esta actúa igual que todas las hormonas esteroideas, se une a un receptor en el núcleo. ¿Ok? Pasa la membrana celular libremente,
se une a un receptor en el núcleo que te estimula un mecanismo mediado por GMP cíclico, o sea, te estimula la guanidil ciclasa, un mecanismo de guanidil ciclasa y otros mecanismos de adenil ciclasa también para estimular la expresión genética en el núcleo. Ahora, una vez que hizo su trabajo, la testosterona se conjuga con ácido glucurónico y ¿cómo se llama? Se conjuga y se excreta como una vez que hizo su trabajo, la testosterona no utilizada y la que ya hizo su efecto sobre el receptor se degrada en el hígado, para ser más correcto, a dehidroepiandosterona, DHEA, que tiene todavía alguna ligera actividad hormonal, pero mucho menor que la testosterona. Y esta se conjuga también en el hígado para formarme glucuronato de dehidroepiandrosterona que se excreta en la bilis, ¿ok? La excreción de todas las hormonas sexuales es siempre biliar, ¿ok? Ahora, la otra ruta que tenés para degradar testosterona es que un poquito también se convierte en el hígado a estrógeno. Y los estrógenos tienen alguna participación en la maduración de las espermatogonias a espermatocitos secundarios y en la capacitación del espermatozoide ya desarrollado hacia un espermatozoide que sea capaz de unirse al óvulo. No se sabe exactamente qué ruta enzimática tienen utilizan los estrógenos para la maduración. Lo que sí se sabe es que los niveles de estrógeno en el varón que son detectables, son bajos pero detectables y más o menos similares a los niveles de estrógenos que tienen las mujeres al inicio del ciclo menstrual. Fíjate, o sea, bajitos pero todavía medibles por los métodos normales de laboratorio y que de alguna manera participan, como te decía, en ese proceso de capacitación del esperma. No se sabe exactamente qué receptor o qué enzima trabaja. Ahora, veamos lo que te decía, la secreción. Mira, en rojo los niveles de testosterona. Ves que tienen un pico prenatal. Aquí tenemos los valores en nanogramos por decilitro. Los valores normales en el varón adulto de testosterona es de 3.5 a 5 nanogramos, fíjate, por mililitro. ¿Ok? Entonces, mira qué es lo que sucede. Durante la gestación, tenés un primer pico que es el necesario para hacer la diferenciación sexual. Luego, al nacimiento, ves que los niveles de testosterona son bien bajos, pero durante el primer año de vida es un pico corto y más pequeño, necesario principalmente para estimular el crecimiento rápido durante la fase neonatal o durante el primer año de vida. Acordate que en el primer año de vida vos aumentas tu peso al triple, ¿ok? Vaya, por ejemplo, asumimos, ¿cuánto pesaste al nacer, Paola?
Nunca No averiguaste sé, tu como peso. es que fíjese que sí lo tengo, pero como 3 y algo, pero yo lo voy a buscar. 3 y algo kilos. Bueno, no, está bien, 3 y algo kilos. Estás en el promedio. ¿Y cuánto pesabas al año? No sé, unos 12 quizás. 10 kilos. No, si pesabas 12 kilos al año, eras una niña bien grande. Bueno, debatible, doctor. Bueno, déjame buscarlo. 10 kilos. O sea, dejémoslo ahí. Pesabas unos 3 kilos al nacer. Y luego al año, en un año aumentaste a 10 kilos, que es más o menos un niño de un año pesa entre 10 y 10.5 kilos, ¿okay? En condiciones nutricionales adecuadas. O sea que triplicaste tu peso. Para hacer eso tenés que hacer un depósito de proteína inmenso. Y ese depósito de proteína es estimulado primero por hormona del crecimiento, pero también necesitas testosterona porque es el principal estimulante del crecimiento de la masa de glóbulos rojos. Y acordate que en algún momento en ese primer año no solamente tuviste que deshacerte de todos tus glóbulos rojos fetales, sino que además fabricar una cantidad grande de masa celular sanguínea nueva y triplicarla, porque tu volumen sanguíneo también se triplicó, no es proporcional al peso. Entonces necesitas ese pico de testosterona para estimular el crecimiento rápido durante el primer año de vida. De ahí caes otra vez en un estado en el cual la producción de testosterona llega a sus niveles basales casi de cero hasta más o menos los 11 y medio años, en el cual los niveles empiezan a dispararse durante la adolescencia y alcanzan su pico alrededor de los 20 años. ¿Ok? Alcanzan su pico alrededor de los 20 años, en cuyo caso llevan a un nivel basal y después de los 50 años empiezan a descender y caen aproximadamente a un 50% del máximo cerca de los 80 años. O sea que todavía estás produciendo andrógenos hasta bien entrados los 80. Y de ahí empieza a descender, pero casi nunca vas a ver, incluso en viejitos, muy viejitos, hormonalmente normales, que baje debajo del 2.5. De hecho, no me extrañaría encontrar a un paciente con 85 años y que todavía anda dentro del rango normal. Es perfectamente viable, dado que la célula de Leydig no tiene una medida media definida, fíjate. Las células de Sertoli tienden a agotarse, ¿okay? O sea que después de los 80, obviamente la espermatogénesis ya es una cuestión debatible, o la fertilidad es debatible, pero la producción de testosterona tiende a sostenerse por lo menos durante toda la duración de la vida del individuo. Ahora, ya hablamos de para qué quería testosterona ¿cómo se llama? En la diferenciación sexual, pero hay un segundo punto. Bajo efecto de la testosterona en el tercer trimestre, también causa que el testículo descienda. ¿Sí? Acordate que normalmente durante la mayor parte del periodo fetal, ese testículo estuvo desarrollándose en el abdomen, pero en el tercer trimestre tiene que descender al escroto porque necesitas el control de la temperatura para la espermatogénesis. O sea, a 37 grados no hay espermatogénesis. La espermatogénesis y la diferenciación de la célula de Sertoli ocurre a 34 grados y medio, que es la temperatura promedio del testículo. Ahora, de hecho, sucede una cuestión. Si vos estás manteniendo temperaturas altas en el testículo y este no desciende, eso te favorece la aparición de anomalías en la célula de Sertoli. Primero va a ser causa de infertilidad, el testículo no descendido. Segundo, el testículo no descendido, sujeto a ese estrés térmico, te favorece que se vaya a convertir en uno de los tumores más agresivos que existe, un seminoma espermatocítico,
un tumor de células de Sertoli, ¿ok? O sea que por eso es que te dicen, cuando examinas a un recién nacido, que ver que los testículos no están descendidos, porque si no descienden para el segundo año de vida, hay que ir a descenderlos, o sea, hay que ir a hacer explorar y descender y fijar el testículo en el escroto, más que nada para evitar que sean infértiles. Y en un adulto con testículos no descendidos, que se detecta ya de adulto, una de las posibilidades que vas a tener que hacer es, si no se pueden descender para vigilarlos, es literalmente hacer una orquiectomía intraabdominal para evitar que vaya a terminar el paciente con un cáncer de testículo, que hasta donde yo tengo entendido es uno de los tumores más agresivos que se conocen en urología. Que me contraigan los urólogos si no. Ahora, vámonos para acá. Obviamente, después de que tuviste una fase de latencia durante la adolescencia, durante la infancia, en la adolescencia, el segundo brote de secreción de testosterona me va a tener 3 efectos bien notables. Primero es, obviamente, el crecimiento genital. Durante la adolescencia. 2, la aparición del vello de distribución masculina. 3, bajo efecto de la testosterona, vos vas a empezar a incorporar proteína hacia el músculo y aproximadamente y hacia el esqueleto. Resultado, estos dos me dan un crecimiento de masa y en promedio, bajo efecto de la testosterona, los varones de la especie humana son 15% mayores en estatura y peso que las mujeres del mismo grupo, ¿okay? Del mismo grupo étnico, ¿se entiende? ¿Vale? Obviamente que aquí hay otros factores que están involucrados, pero bajo efecto de la testosterona hay lo que se llama un dismorfismo. ¿Cómo se llama esto? Bueno, hay una diferenciación sexual de tamaño, ¿ok? Se me escapa, hay una palabra científica para ello, que dice que los varones son 15% más grandes que las mujeres, ¿ok? Eso es principalmente por efecto de los andrógenos. 3, el crecimiento, o algunas otras características, el crecimiento de la laringe, ¿eh? Con el efecto necesario sobre el tono fundamental de la voz, ¿ok? Si vos, fíjate, no estimulas con testosterona la laringe no crece y el tono de voz sigue siendo infantil, o sea, un tono bien alto. De hecho, eso se hacía. ¿Sabes, Paola, que es un castrate? Es un castrati. Castrado. Sí, pero ¿sabes que eso era una profesión? ¿En serio? ¿No eran los que utilizaba la Iglesia Católica para los coros? Sí, exactamente. Y en la ópera, es que mira, en la ópera, por ejemplo, en tiempos de Mozart, o sea, incluso hasta el principio del siglo XIX, las mujeres no cantaban en la ópera, ¿ok? Casi no había papeles, o sea, había papeles femeninos, pero no había mujeres cantantes de ópera, porque se consideraba una profesión poco honrosa, ¿va? Entonces, los papeles eran hechos por castrati, o sea, niños cantantes que en cierta etapa antes de la adolescencia los castraban para que no cambiaran la voz. Y ellos hacían los papeles femeninos de la ópera, era un papel que pagaba bien, porque un castrato con una voz aceptable la retenía toda la vida. Igual la Iglesia Católica, porque querían aquellas voces angelicales de niño, entonces literalmente castraban a sus cantantes. Y eso, el último de ellos, creo que
La práctica se terminó prohibiendo, pero creo que el último de los castrados fue en 1860 más o menos, y que todavía vivió hasta 1920 y pico, era una iglesia en Portugal, era el cantante, y precisamente por eso. Vaya, para ponerte un ejemplo, si has escuchado las óperas de Mozart, por ejemplo, y tenés la flauta mágica, Papageno, que todas las canciones se cantan ahí en un tono bien alto, todas las partes de él. Ese era un papel que fue hecho para un castrato. Ahora lo canta una mujer, ¿ok? Fíjate que Papageno es varón, pero tiene una voz bien alta. Era un papel para un castrato. Ahora tenés el problema de que por una representación moderna, esas voces casi solo las puede hacer una mujer. Entonces, Papageno ahora es una mujer, o sea, es un varón, pero el papel lo hace una mujer vestida de varón. La otra, también en la flauta mágica. ¿Quién es que canta la canción? Que es bien alto, y ese era un papel para un castrato. Porque no es la reina de la noche, doctor. El aria de la reina de la noche, exacto. Pero el que esa canción, ese papel fue escrito para alguien con un tono de voz muy alto. Es súper difícil de cantar. Creo que es el área más difícil de todas de la ópera clásica. Que por cierto, te desafío a escuchar la versión de Florence Foster Jenkins. No la escuchamos, no escuchar. Busca Florence Foster, Paola, también de tarea para vos. Florence Foster Jenkins, el área de la reina de la noche. No le vayas a decir. Ya la busqué ahorita en Google para dejarlo ahí. ¿Cómo? Cuando termine la clase la voy a buscar, o sea, ya lo tengo ahí en Google. Bueno. Estoy esperando. Pero buscar la versión de Florence Foster Jenkins, que de hecho hicieron una película acerca de ella. Es todo un caso, es todo un caso esta señora. Cantante de ópera a su manera. Ok, entonces, para que veas los efectos de la voz, y eso en la iglesia se utiliza, o sea, fíjate que estos eran, como te digo, con un fin profesional, y los castratos eran muy, muy cotizados en su época. Como te digo, hacían las partes de todas las obras, eran súper buscados también para coros, incluso en la corte, porque había la mayoría de esa música que vos escuchas ahorita de ópera y todo lo demás, era escrita a pedido. ¿Okay? O sea, venía alguien con mucho dinero y quería una pieza musical para algún evento, o las iglesias grandes. Por ejemplo, Mozart empezó así su carrera. Él era el compositor del arzobispo de Viena. Entonces, su trabajo consistía en que había para ciertas temporadas, por ejemplo, la misa para la Pascua, para la Semana Santa, generalmente ellos querían estrenar una misa cantada, un oratorio o algo parecido, y que fuera nuevo, porque era una de las maneras de decir, miren, tenemos una iglesia grande, lujosa, y podemos pagar un buen compositor que nos escriba una misa, ¿ya? Entonces, ahí era donde el trabajo de Mozart, le pagaban no sé cuánto, y le pagaban bien, conste, para escribir este tipo de composiciones, y él sabía que la iglesia tenía su castrado ahí para cantar esas piezas, y escribía la música pensando en la voz del castrado porque sabía que se adaptaba muy bien. Ya te das cuenta la relación. Y algunas claro, y la mayoría de las piezas que hacía Bach, tocaba un órgano en una iglesia, era su trabajo. Lo que escribía, lo que ves es música que escribió para la iglesia. Muy poco, vaya, la flauta mágica es una de las excepciones, de las muy pocas óperas que escribió Mozart para vender, por decirlo así, porque él tenía algún dinero, entonces montaban la producción de una ópera y cobraban la entrada, pero eso era la minoría de las cosas.
la mayoría de la música que vos escuchás clásica es porque venía un rico, un príncipe, un arzobispo, lo que fuera, y que tal vez fuera a tocar, fuera a ver, no sé, su cumpleaños, iba a hacer un gran baile y quería, obviamente, un baile, el entretenimiento era en vivo, ¿va? Y todas las casas grandes tenían unos músicos trabajando. Entonces, no, escribime un cuarteto de cuerdas, un divertimento para mi cuarteto de cuerdas, porque quiero que toquen algo nuevo en la fiesta de mi cumpleaños. El equivalente refinado de lo que ahora hacen los narcos, que les escriben corridos para sus cumpleaños, ¿va? Lo único que con más categoría. Entonces, ahí era donde entraba el asunto de evitar el cambio de voz. ¿Qué otras cosas también? Vamos a ver. Obviamente ¿qué más? El grosor de la piel. Bajo efecto de la testosterona, la piel se engruesa y empieza a depositar queratina para hacer una piel más resistente. Por eso es que tenés una piel más gruesa y, por supuesto, empieza a secretar más grasa hacia la piel, responsable del acné de la adolescencia, principalmente mediado por andrógenos. Y cuando estés dándole cualquier esteroide a un paciente, el residual efecto androgénico que tenga le va a generar acné. Todo paciente que toma esteroides vas a terminar tratándole un acné en algún momento u otro. ¿Qué más? Hay el más importante, el efecto sobre la masa eritrocitaria. El efecto sobre la masa de eritrocitos. En general, los estímulos para el crecimiento o para de la proliferación de glóbulos rojos van a ser dos. Uno es la determinación de los niveles de oxígeno que te estimulan la secreción de una proteína llamada eritropoyetina. Pero la eritropoyetina no hace nada si no tiene el segundo estímulo hormonal, que es testosterona. De hecho, las mujeres, su razón de mantener alguna secreción de testosterona es precisamente para mantener la masa eritrocítica y para evitar la pérdida de proteína del músculo. O sea que, de hecho, si una mujer no tiene producción de testosterona, empieza a hacer una atrofia muscular bien marcada y pérdida de peso bien marcada. ¿Okay? O sea que necesitas siempre estos niveles basales de testosterona, y son lo que te explican que incluso a edades muy avanzadas todavía tengas necesidad de producción de andrógenos para mantener tu masa de eritrocitos dentro de valores normales, porque la eritropoyetina no hace nada en presencia de andrógenos. ¿Ok? ¿Cabal? Bueno. Entonces, en general, hasta el lunes vamos a ver la regulación de las gonadorrelinas y la regulación, ¿cómo se llama?, de la secreción de estrógenos, que es el segundo punto y el último tema, ¿va? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Entonces, mi recomendación es que, bueno, Paola, que vaya a escuchar el área de la Reina de la Noche, y todos en general que vean esto, porque ya está en video. Yo solo estoy acelerando un poquito esto para comprender algunos puntos del video, pero vayan a verlo el fin de semana para que así el lunes terminamos relativamente rápido con este asunto y así el martes queda libre. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? No, entonces. Ok, entonces nos vemos el lunes. Vayan a descansar el fin de semana, ya que es un Biochemistry Free fin de semana. ¿Okay? Bueno, doctor, descansar, y tengo 4 videos del canal, ¿verdad? Pero todo bien.
Pero ver un video es por lo menos es menos que estar escuchando tonterías, ¿va? Bueno, no, son tonterías, pero no, obvio. El video lo puedes pausar. A la doña ya quisieras que tuviera un botón de pausa. Como en la película de Adam Sandler, el clip. No. Yo lo que quisiera tener con alguna gente no es un botón de pausa, sino un botón de borrar. ¿Ah?